desde la secundaria comencé consumiendo resistol, con el tabaco, empezándome a juntar con los grupitos que llegaban, que no eran de la escuela, pero se juntaban allá afuera, ya pues, los vagos, pues, como, y eso me hacía sentir como aceptado, ¿no? Que yo lo veía en mis tíos, que era una familia pues que siempre estaban unidos, y ahí lo veía, pero también en casa de 2 hombres hermanos, pues que también fueron adictos, ¿no? Al principio mucho tiempo pensé que lo hacía porque me gustaba, ¿no? Por gusto. El consumo. Sí, por gusto nada más. Pero aquí fue donde me fueron ampliando el panorama de que esto viene desde la infancia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más del Corporativo Nueva Esperanza. Somos 3 clínicas profesionales: Clínica Santuario, Clínica La Esperanza y Clínica Cuxtal. Ya son 23 años trabajando para ayudar a personas con padecimientos adictivos como es el alcoholismo, la drogadicción, la anorexia, la bulimia, la codependencia, la farmacodependencia, que el día de hoy está a la orden del día. Y no se diga más porque hay muchísimas otras adicciones, patologías que en realidad pues muchas veces desconoce la misma gente que las tiene, y es importante que hagas una revisión, un chequeo con un psiquiatra para saber si tienes algún trastorno o algún rasgo de personalidad, que de eso vamos a hablar el día de hoy con Carlos. Es un paciente que está viviendo ahorita todavía su tratamiento en Clínica Santuario, y aquí está su psicólogo Rubén, quien nos acompaña para poder hablar un poquito de la vida de Carlos, ya que Carlos Ángel ha estado pues ya involucrado en el mundo de la adicción por muchos años y ha estado en muchísimos lugares atendiéndose en varios anexos y en algunos centros de rehabilitación que han tratado de ayudarlo, pero bueno, él dice que no ha encontrado esa recuperación, no ha encontrado esa esperanza que le brinde ese lugar y que le dé la seguridad de que ya no va a volver a consumir. Él, ahorita platicando con él antes de entrar al aire, me dice: ¿sabes qué? La verdad es que Santuario ha sido una excelente clínica y ha sido la mejor clínica que me he encontrado, debido a que por primera vez sé que tengo un trastorno de personalidad que es antisocial. Por primera vez sé que ese trastorno me ha llevado por caminos equivocados. Cuando yo a veces no he querido, el trastorno me ha llevado. Y en verdad, así como la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción, que siempre te lleva por caminos equivocados, el trastorno también te lleva por ahí. Y quiero decirte que es muy importante que a través de esta revisión que podemos hacer dentro del proceso clínico, que para mí es sumamente importante que el psiquiatra haga una buena investigación con el paciente para poder hacer un buen diagnóstico y saber realmente qué tipo de trastorno o rasgo de personalidad pueda tener, si existe la ansiedad, la depresión, la ira, el coraje, el resentimiento, tantas cosas que vamos a encontrar durante el tratamiento. Pero sí, yo le comentaba a Carlos que para mí, después de tantos años de estar trabajando adicciones, sin un psiquiatra, la verdad es que somos hombre al agua. Porque el diagnóstico número 1 es el de él, que nos puede ayudar a nosotros poderlo guiar y llevarlo a una buena recuperación. Hoy en día están llegando muchas personas con depresión y ansiedad. Hay que usar medicamentos que no le afecten para que en un futuro se vuelvan adictos a esos medicamentos. Vamos a usar estabilizadores del estado de ánimo, vamos a usar medicamentos que no le dañen su salud y lo ayuden a vivir de una forma completamente diferente. En el caso de muchos pacientes que llegan con el consumo de cristal, es importante también ayudarlos con medicamentos para poder salir de la ansiedad, de esa ansiedad tan grande que llega cuando entra la supresión aguda llegando a clínica. Después de los primeros 7 días hay una supresión aguda que se presenta por el no uso de la sustancia. Entonces ahí empieza a haber cierta angustia, cierta desesperación. En tu mente pasa: salte de aquí, ¿qué estamos haciendo aquí? Tú no tienes por qué estar encerrado. La misma enfermedad te está hablando y te está diciendo que no estés aquí. Y en realidad, cuando ya pasa el síndrome de supresión agudo,
Los primeros 7 días, 15 días, que ya te estabilizamos con los medicamentos, entonces dices, esto era lo que yo necesitaba. Estar en un lugar donde me brindan salud, donde me están ayudando a través de los médicos, los psicólogos, el psiquiatra, a estar bien, estable y encontrar mi recuperación. A través de las terapias grupales, las terapias individuales, los talleres, las conferencias y toda clase de dinámica que sirva para poder tomar conciencia sobre mi enfermedad y saber qué es lo que tengo que hacer de hoy en adelante, para poderme llevar todas las herramientas y poder enfrentar el mundo sin adicciones. Eso es lo que yo te quería decir. Carlos, bienvenido a este podcast para hablar acerca, pues, de tu vida, de tu niñez, de tu infancia, de cómo has venido caminando y no has podido encontrar esa recuperación. Y bueno, hoy estás en Santuario. Muchas gracias, Agustín. Es un placer estar aquí contigo. Gracias. Y estar compartiendo, pues comentarte, ¿no? Que pues yo vengo de una familia, ¿no? Donde somos 4 hermanos y desde muy pequeño, ¿no? Yo tuve contacto con el alcoholismo. A lo mejor yo no bebiéndolo todo, pero lo veías. Pero lo veía. En las reuniones familiares con mis tíos, con mis primos. Somos una familia muy grande y todos bebían, yo me acuerdo. Incluso como que éramos bastantes primos y comenzábamos así con los chorritos de lo que quedaba. ¿A qué edad? Pues te estoy hablando que teníamos unos 7, 8 años y y así fue como comencé con el primer contacto con el alcoholismo. Por ahí escuché algún día a un amigo del grupo de Alcohólicos Anónimos que decía que empezó jugando y terminó llorando. Así es, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, al menos yo no me imaginaba la magnitud de la problemática que iba a tener, ¿no? Yo lo veía como un juego, lo veía, Sí, pues eras un niño. Pues sí, como incluso de adolescente, cuando yo tuve el primer contacto con ya que yo fui que empezar a ser consumidor, pues como que me empezó a quitar complejos, me empezó a hacerme como que más seguro, te regalaba seguridad, entre comillas. Uh-huh. Y yo decía, pues de aquí soy, pero nunca me imaginé el problema en el que se iba a convertir esto, ¿no? Entonces el consumo excesivo. ¿Qué era lo que consumías? Yo consumía cristal. Pues comencé desde la secundaria. Comencé consumiendo resistol, con el tabaco, empezándome a juntar con los grupitos que llegaban, que no eran de la escuela, pero se juntaban allá afuera, ya pues los vagos, pues, como, y eso me hacía sentir como aceptado, ¿no? Me sentía como fregón. Aceptado al grupo de amigos con los que te juntabas. Pero me doy cuenta que aquí me he dado cuenta que eran como carencias que yo venía arrastrando de mi infancia, ¿no? Simple y sencillamente seguridad en ti mismo, ¿no? Así es. Yo comento de repente, Rubén, y hazme saber si no es por ahí, porque luego me preguntan amigos, oye, ¿y por qué razón crees que mi hijo pudiese llegar a consumir o no consumir? Bueno, le digo, primero, el ejemplo, ¿no? El ejemplo como padre. Si tú no consumes, pues es muy probable que tus hijos no consuman, porque es algo que vieron todo el tiempo en tu casa, ¿no? En mi caso, mis hijos, los chiquitos, pues nunca vieron que yo consumiera, pero aún así pudiesen llegar a consumir. Pero ¿por qué no? ¿Por qué tomarla o no tomarla? Ok. Siento yo que es la seguridad que te ha integrado tu familia a ti. Si tú eres una persona seguro de ti mismo, se te están dando excelentes bases en la familia, como para tú en un momento dado te llegan a ofrecer algún tipo de sustancia, pues sí, yo no la necesito, ¿me explico? Y la persona que viene con carencias, falta de amor, inseguro, con resentimientos, con culpas, con vergüenzas, con ira,
con todo ese tipo de situaciones, desde luego que si le ofrecen una droga y te dicen te va a ayudar y vas a estar bien, en cuanto la consumes vas a ver que se te va a olvidar todo. El resentimiento, la culpa, la vergüenza, la ira. Pero no sabemos que esto va a ir creciendo cada vez más. Porque es como un iceberg, ¿no? Entonces abajo del mar está creciendo el iceberg y luego ya empieza a salir la punta y sí empieza a crecer, a crecer, a crecer. Así es. Entonces, todo eso es sumamente importante. Y hoy, pues ya estás viendo que todas esas carencias, todas esas necesidades, toda esa falta de amor que muchas veces dejamos de tener de parte del padre o de la madre, que no nos dieron seguridad, incluso que a lo mejor hasta nos golpearon, nos insultaron, nos humillaron. Válgame, pues imagínate, ¿no? Pues fracturas completamente el alma, ¿no? Entonces es un niño que ya viene ahora sí que fracturado del alma, con carencias emocionales y más físicas y de todo tipo. Pues bueno, ¿para qué te digo, no? Algo así me pasó a mí y creo que te comprendo tu situación y sé perfectamente que pues las sustancias en algún momento dado llegan a ser parte de tu vida porque te ayudan a inhibir nada más por ciertos momentos esas carencias. Así es. No, y aunado también ahorita te comentaba pues que yo lo veía en mis tíos, que era una familia pues que siempre estaban unidos y ahí lo veía, pero también en casa, de mis 3 hermanos, de 2 hombres hermanos, pues que también fueron adictos, ¿no? Entonces, entre ellos sí hay una edad así de 2 años, pero ya entre el que está arriba de mí, ya hay una diferencia grande. Yo me acuerdo que de niño, pues, él en su inconsciencia o no sé, en su ignorancia, a lo mejor tal vez, me llevaba y él consumía marihuana. Entonces, él me decía, para que nunca lo hagas, ¿no? Delante de ti. Pero, pues yo creo que despertaba más la curiosidad, ¿no? La curiosidad. Y al principio mucho tiempo pensé que lo hacía porque me gustaba, ¿no? Por gusto. El consumo. Sí, por gusto nada más. Pero aquí fue donde me fueron ampliando el panorama de que esto viene desde la infancia, de que no es nada más por un simple gusto, ¿no? Me han enseñado que el consumo al final es el detonante nada más al verdadero problema, ¿no? Que es pues más emocional. Sí, y no nada más es la infancia, porque también existen los factores hereditarios, ¿verdad? Claro, o sea, claro. ¿Para qué hablar solamente de infancia? Bueno, Sigmund Freud decía que infancia era destino, ¿verdad? Así es. Hola Agustín, ¿cómo estás? Gracias Bien, por la bien. invitación, nuevamente por acá. Y tal cual como lo platicaba ahorita Carlos, lo veíamos, ¿no? Cómo en la infancia empezamos a jugar a ser adultos. Yo veo que los adultos traen la copita, traen el cigarro, agarramos el cigarro de niños, agarramos los traguitos, empezamos a jugar a ser adultos. ¿Por qué? Pues porque veo que ellos son los que tienen el poder, son los del dinero, son los del permiso. Yo quiero ser como mis papás, quiero ser adulto. Empezamos desde ahí. 1, 2, también no nos enseñan esta parte de cómo identificar, tocar y tratar nuestras emociones. Es común, ¿no? Luego a los niños no llore, los niños no lloran o los hombres no lloran, cuando no es así. Y esta es una de las frases de muchas que se utilizan, ¿no? Y además con Carlos vemos otro factor. Él tenía 2 hermanos, bueno, tiene en su familia tiene historia de dos adicciones, donde al final de manera indirecta la atención se iba con ellos. Él siendo un niño necesitando la atención que un niño necesita, veía que la atención se iba con los adultos, se iba con los que consumían. Entonces, aunque su hermano lo hacía delante de él para que no lo hagas, al final lo que le estaba enseñando es, ve lo que hago yo para tener la atención. Entonces, ahí tienes una manera de cómo atraerlo, ¿no? O sea, Sí, que te volteen a ver, ¿no? Que te volteen a ver. ¿Qué es lo que pasaba en su casa? Tal cual, la atención estaba hacia sus hermanos. Él tiene una hermana, justo con ella, bueno, ella es más tranquila que ellos. Carlos siendo un niño, la atención estaba por completo hacia ellos dos, los 2 adultos, los 2 hermanos. Que te volteen a ver. Entonces son factores bien importantes.
Así es, y yo ahorita que estabas hablando de eso, yo recuerdo que yo siendo un niño, 8 años, todos mis amigos eran de 25 años. Todos mis amigos de alrededor del barrio eran mis amigos. Y ellos ya se dedicaban a sacar fotos de casa en casa, caritas y eso. Ajá. Y yo les dije, pues, déjame, voy por mi cámara. Y me la trajo mi papá de Estados Unidos y empecé a sacar también caritas y andar. Me gustaba andar con la gente adulta. Nunca me gustó andar con gente de mi edad. Entonces desde ahí yo ya quería ser grande. Yo ya quería crecer, yo ya quería tal vez salirme de donde estaba. ¿Sabes dónde? ¿Cómo? Sí, de hecho, en la historia de Carlos, ahorita le voy a pedir a él que no la cuente, él también estaba en esa parte, ¿no? Sus amigos nunca fueron de su edad. No. Así es, pues como te comentaba, ¿no? Desde que llegaba a la secundaria, ya era gente más mayor que yo. Las personas incluso ni pertenecían a la escuela. Entonces, personas de 10, 15 años más grandes que yo. Entonces, pues fue con las personas que fui involucrándome y pues que en parte fueron los que me fueron enseñando también a consumir, ¿no? Y yo quería ser como ellos, pues veía que eran rebeldes y yo en casa también pues me comportaba rebelde, ya empezaba pues el no hacer caso en casa, ya llegar tarde, si me decían una orden, pues ya no la acataba, ¿no? Me ponía al tú por tú con mi mamá. ¿Y tú quién eres para decirme? Yo puedo llegar a la hora que yo quiera. Empezaba con mentiras. Empezaba a llegar borracho. Y como que empezaba así a ¿cómo se llama? A buscar mañas, ¿no? Para que no se dieran cuenta, que al final se dieron cuenta, ¿no? Entonces, incluso yo me acuerdo que en la secundaria, a los chavillos que yo veía que entraban a la escuela, que eran de mi edad y todo, yo los empezaba a ver así como tontos, y yo me sentía más fregón, que al final, después de tantos años, como te digo, no me imaginaba en qué se iba a convertir esto. Me doy cuenta que pues el que tomó malas decisiones fui yo. Así es. Bueno, suele suceder. Suele suceder y Carlos ha pasado por múltiples internamientos, llega acá con nosotros, me llama la atención, lo conozco. Desde la primera entrevista empecé yo a identificar rasgos de una personalidad o de un trastorno de personalidad antisocial. Le platico desde esa primera entrevista, le platico a grandes rasgos, ¿no? Pasa con psiquiatría, pasa con el doctor Carlos y él confirma tal cual el diagnóstico y me llama mucho la atención porque Carlos me platicaba que es la primera ocasión que lo ve un psiquiatra, a pesar de que ha estado en otros internamientos. 20 internamientos. Más o menos, sí, aproximadamente. Entre clínicas, anexos. Es la primera ocasión que pasa con un psiquiatra. Empiezo a trabajar yo con él ya con el diagnóstico confirmado y hay muchas cosas que él empieza a entender de por qué actuaba así. Por qué luego no empatizaba con la emoción de alguien más. Por qué le importaba más a él solo lo que él sentía, lo que él vivía. Y hay historias interesantes ahí. Porque esos sentimientos eran planos, totalmente. Así es. Sí, realmente nunca había tenido un tratamiento psiquiátrico dentro de algún lugar de los que he estado hasta que llegué aquí. E incluso cuando a mí decidí venirme para acá, fue una de las primeras situaciones que hablé con mi hermano cuando me ofreció el apoyo y me dijo que aquí iba a haber un tratamiento psiquiátrico. Y es la parte que me interesó mucho, pues, a tomar la decisión. Y cuando llego, pues, me empiezan a hablar del trastorno TAP, trastorno antisocial de la personalidad, que yo jamás en mi vida lo había escuchado. Y empiezo a estudiar un poquito en folletos que me empiezan a proporcionar información sobre características del trastorno, ¿no? Y me empiezo a identificar con falta de empatía hacia los demás, el ir contra las reglas sociales,
el ser muy impulsivo, el ser mentiroso, y una de las más importantes, el no empatizar con las emociones, ¿no? Con las emociones de los demás, porque yo recuerdo, pues, a veces con las de uno mismo. A veces con las de uno, así es. ¿Verdad? Así es, sí, sí, O sea, sí. Y yo decía, pues, ¿por qué me vale, no? Digo, porque hace un momento antes de entrar al aire, me comentaste que te cuesta trabajo sentir, llorar. Así es. Que quieres expresarlo y no puedes, ¿no? O sea, parte del trastorno de personalidad. Así es. Y al final, pues algo que me han explicado y he entendido es que a lo mejor no lo puedo trabajar desde la emoción, pero sí desde la conciencia, ¿no? En una forma simple que se me ha explicado es, pues, no hacer lo que no quiero que me hagan, ¿no? Entonces, trabajar desde ahí, ¿no? Claro. Y platícame un poquito de los lugares donde estuviste, cómo te sentiste ahí, qué trabajaste, cómo te trataron. Pues mira, pues en los anexos, pues ahora sí que ya sabemos cómo es el trato, ¿no? En el anexo, pues se maneja mucho los castigos, pero ya un castigo ya rebasando, o sea, atentando, o no sé cómo podría llamarlo, pero ya agrediendo la integridad física, ¿no? Con golpes, con gritos, con insultos. Así es, malos tratos. Con castigos. Así es. Con aplicaciones. Claro. Y pues la alimentación no se diga. O sea, una alimentación deplorable, ¿no? Así es. Así es, a veces hasta verduras podridas, y en realidad los anexos o las personas que están encabezando los anexos, no sé de qué corriente vengan o cómo entraron a la recuperación, o si ya están recuperados o realmente no se han recuperado, o si están en ese proceso de estarse recuperando, pero yo no entiendo hasta el día de hoy por qué razón tratar a una persona que viene de una infancia difícil, que fue golpeado, insultado, humillado, incluso por la familia, Sí, sí, sí. ¿no? Los tíos, los primos, el barrio, el contorno, todo, ¿no? Y llegas a un anexo y te siguen golpeando y tratando igual. O sea, ¿por qué? ¿Por qué decirle a la persona que a través de los golpes, los gritos, los insultos, los maltratos, te voy a hacer que entres en razón? Yo creo que yo no le encuentro lógica alguna, ¿no? Así es. Por eso en Santuario nosotros tratamos de dar amor adulto, desde luego, ¿no? Tampoco apapacharte tu enfermedad, pero sí decirte cómo son las cosas y tratarte bien, como decías tú, que te hablen por tu nombre. Que Carlos, vamos a hacer esto, esta es tu tarea, y que cada semana estés entregando tus trabajos tal y como son para que tú tomes conciencia sobre tu enfermedad. Que todos los días estés yendo a vivir una oración, ¿no? ¿Sí? Antes de desayunar, antes de comer, antes de cenar. Que todos los días vayas a una caminata espiritual. Que empieces a tener ese contacto consciente con Dios todos los días, para que entre en tu corazón, en tu vida, y desde ahí sepas que estás con Dios. Y que ese día se lo vas a entregar a Él, trabajando y haciendo lo mejor de ti, para lograr estar bien en tu recuperación cuando salgas de la clínica, ¿no? Así es. Y pues sí, es algo de lo que me ha gustado mucho aquí en Santuario. El trato, el profesionalismo, pues las terapias con mi psicólogo, que pues son semana con semana, incluso hasta si pues ando en un estado así un poquito medio bajo, decaído, o algo, pues la atención ahí está, ¿no? La atención, y pues es muy diferente, nada que ver. Tanto desde lo que te explico ahorita, ¿no? De pues que a mí nunca me habían explicado de mi trastorno, y ahora puedo entender un poquito por qué mi actuar, ¿no? O mis múltiples recaídas. Sí, impulsividad. Así es. El no poderte detener ante tantas situaciones que se presentan en la vida, ¿no? El no tener control de impulsos. Todo ese tipo de situaciones que lo tiene un trastorno antisocial, y que hoy, conociéndolo, vas a saber cómo manejarlo. Claro. Poco a poquito.
Tú estando en clínica te has de dar cuenta de personas que tienen trastorno límite de la personalidad, Sí. personas que tienen bipolaridad en fase de manía, Así es. que están perdidos completamente, que tú no estás en ese rango, que tienes más posibilidad que ellos de estar mejor. Y entonces es cuando dices, bueno, si ellos pudieron, ¿por qué yo no voy a poder? ¿No? Así es. O sea, yo creo que todos podemos lograr lo que queremos en esta vida. El tú venir por tu propio pie esta vez porque fuiste invitado por tu hermano, yo creo que ya habla de decir estoy cansado. Claro. O sea, es una persona que lo siguen trayendo a la fuerza a los anexos o a los diferentes centros de la rehabilitación donde fuiste. Pues creo que todavía no habías tocado ese fondo. Cuando te están haciendo una invitación para ir a una clínica donde te van a atender bien y tú dices vamos, es porque ya estás diciendo ya me cansé, ya estoy harto de estar en tantos lugares y no poder encontrar mi recuperación. Así es. Yo siento, Carlos, que esta va a ser la buena, primero Dios. Primeramente Dios. Ahora sí que, pues haciendo una conciencia, ¿no? Aquí dentro del lugar, porque todo lo que tú comentas ahorita, una caminata espiritual, donde pues a lo mejor, pues esa caminata, pues a mí me ha ayudado mucho a reflexionar, ir caminando, viendo la mañana, con el guía espiritual, y me pongo a pensar y veo, pues sí tengo que voltear hacia atrás porque veo todo lo que he perdido y todo lo que he dañado pues a mi familia. Tengo una hija de 23 años, tengo una nietecita, esa hija con la que pues a lo largo de tanto internamiento pues no puedo decir que he sido un padre presente porque pues siempre he sido egoísta, ¿no? Con ella. Y ahora que tengo esta nueva oportunidad, hace ratito tú me comentabas y hablábamos de la edad. Ya soy una persona que tiene 42 años y que no quiero terminar mi vida en esto, ¿no? Ahorita siento esperanza, siento ganas de querer salir adelante, de poder ver a esa niñita crecer, lo que a lo mejor no pude darle a mi hija. Entonces, tal vez he perdido mucho tiempo, pero creo que este es mi momento donde ya tiene que haber un cambio, ¿no? Donde pues tampoco es por arte de magia. Claro. Y hay que empezar a poner en práctica esas herramientas que tú me comentas y que aquí me han proporcionado. Así es. El programa de Alcohólicos Anónimos es la columna vertebral del modelo Minnesota. Los 12 pasos nos hablan de recuperación en su totalidad. Alguna vez, ya hace muchos años, ¿verdad? En los años 40, cuando eran los grupos Oxford, todavía antes de ser grupos de Alcohólicos Anónimos, estaba Bob y Bill ya dentro de la organización, y recuerdo que fueron a abrir un grupo a Nueva York, y en New Jersey ya tenían otro grupo, y por ahí regresa Bill W. a este grupo a ver cómo iba caminando, porque se habían internado en Nueva York, abrir el grupo, entonces descuidan un poco acá, y entonces regresa para ver cómo va, y se da cuenta que había miles de personas en un congreso. Entonces dice, wow, qué maravilla, ¿no? O sea, mucha gente se está recuperando. Entonces él tiene la oportunidad de subirse a la tribuna y de expresar su vida, su alcoholismo, cómo lo fue llevando a llegar a la recuperación. O sea, yo creo que las personas que vivimos una enfermedad tan garrafal, que nos ha hecho garras nuestra vida, como es el alcoholismo y la drogadicción, en un momento dado, cuando tienes la oportunidad de convertirte, de entregarte a Dios, de conocerlo, pero no solamente de parar de beber, sino de que llegue esa conversión de mente, de cuerpo y de espíritu, que llegue esa conversión de decir, ah, caray, esta persona no es nada que ver a lo que era antes. Hoy en día es una persona espiritual, hoy en día es una persona que se está entregando a Dios y a la vida de sus seres queridos.
ahí es cuando ya se ve ese cambio, esa magnitud de lo poderoso que ha sido Dios. Qué maravilloso que una persona que, como nosotros, que en algún momento vivimos en el infierno, tengamos la posibilidad de hoy poder vivir esto que estamos viviendo el día de hoy. Esas son las mieles de la recuperación. Es algo meramente maravilloso. Así es, Agustín. Sé que hoy no he hablado mucho y he dado más pie a que Carlos hable. Tiempo. A que Carlos hable, porque sí es mucho su historia. Él trae cargando. Entonces le está costando soltar. Le está costando. Incluso él, en esta ocasión, el próximo sábado, se nos va la experiencia. Okay. Algo que yo he hablado con él es: confía. Confía, suelta todo, confía, déjame todo aquí, te quiero en blanco. Él no es la primera ocasión que hace una experiencia. Okay. Platicando con él, veía yo con él dónde estuvo esta falla, ¿no? Me dice, es que hay algo que ha hecho que no confíe en el padrino. Dije, ok, confía en esta ocasión. Es un lugar diferente, personas diferentes, experiencia diferente, confía. Desde ahí es esta parte donde empezamos a ver la diferencia aquí con nosotros. Entonces sí es tal cual, ¿no? El trabajo que él está haciendo, le está costando trabajo soltar, ¿sí? Pero si quiere un cambio real hay que hacer las cosas diferente a las otras ocasiones. Así es. Así es. Pues ahorita pensando, fíjate que ahorita que hablabas, muchas veces yo he estado en internamientos y como que lo he querido hacer de una forma nada más manipulando, ¿no? A la familia, o cuando ya me siento hasta el cuello de situaciones. Y porque te comento que parte de mi pues caminar pues en esto, pues he sido también muy irresponsable, ¿no? Y dejando las responsabilidades a mis padres, que ellos siempre me resuelvan las cosas. Tengo unos padres rescatadores, ¿no? Como dicen por ahí, sí. Que no los culpo hoy, pero tal vez no permiten que te caigas, te así levantan, me hizo daño eso a mí, el que siempre, y yo comodino, ¿no? Yo comodino ahí que siempre me estuvieran resolviendo. Entonces pero hoy creo que no hay ninguna justificación, ¿no? Para para seguir en esto, ¿no? Así es. Entonces, si le vamos a entrar, pues hay que entrarle con todo, ¿no? Bien. No puede uno a medias esto. Así es. Porque pues así no funciona. Así es. No, pues tú mejor que nadie, ¿no? Ya son 20 internamientos y creo que a través de ese caminar de internamientos, mira, yo te voy a decir algo que es bien importante. Todos esos lugares algo te han regalado. Claro. Es una experiencia, es un proceso. Y nos han ayudado mucho para que el día de hoy tengas más conciencia. Porque cuando tomes la conciencia aquí, cuando realmente llegue, porque va a llegar en un momento dado, te vas a acordar de muchas cosas que descubriste en Maracame, en Guadalajara, en tantos lugares donde has estado. Y vas a decir, lo que me dijo aquel terapeuta de allá me va a servir ahorita, lo que me dijo el de allá. O sea, vas a hacer de todo algo muy positivo para tu recuperación. Yo creo que todos esos lugares por los que has pasado, digo, no se los deseo a nadie porque es complejo estar casi mitad de tu vida encerrado. Así es. Pero de alguna manera te van a servir. Digo, también desgraciadamente no pudieron identificar tu enfermedad, tu trastorno de personalidad antisocial, y eso pues realmente no te ayuda para entrar a la recuperación, ¿no? Gracias a Dios aquí en Santuario ya te pudimos decir exactamente qué tienes, lo estás estudiando todos los días, sabes las características que tiene un antisocial y pues hoy en día ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y sí, cómo lo tienes que hacer sobre todo. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo ves tú, Rubén? Pues él está avanzando, está avanzando, tiene que conocer todavía un poquito más del trastorno. Siempre lo hemos hablado, ¿no? Lo hemos platicado. Para poder tratar el trastorno, primero conócelo.
está en el camino de conocerlo, está en el camino de identificarse, está en el camino de también poder tocar sus emociones, sí. Esta parte donde no empatiza con las emociones de los demás es parte del trastorno, y ahorita ya no se atormenta. Ok, no lo has logrado, no lo logras, pero sí, entonces vámonos a la razón, no a lo emocional. Él lo decía de una manera simple, no le hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. Desde ahí conecta también con esta parte de él, algo que para él es súper valioso es su nieta. Así es. Desde ahí también ponla como punto número 1 para seguir adelante. Prioridad, ¿no? O sea, no dejes tú que esta parte del trastorno te haga perder el centro, te haga perder ese punto de apoyo que es tu nieta. Hazlo mucho por ella. Entonces, está en el camino, está trabajando. Es alguien que trae toda la disposición, y el resultado yo sé que va a ser un muy buen resultado. ¿Crees en Dios? Claro que sí. Yo creo que Él es la roca firme de mi tratamiento y de mi caminar en la vida. Sin Él, yo creo que... ¿Estás resentido con Él? Para nada. No. Yo creo que yo he sido el que me ha alejado. Él siempre ha estado ahí, presente, para ayudarme, para cuidarme. Incluso yo creo que, viéndolo de otro punto de vista, a lo mejor estar en tanto tratamiento, creo que también es parte donde Él me ha cuidado, me ha protegido, porque pues mucha gente con la que convivía ya no está, ha muerto de sobredosis, de consumo, en la cárcel, y creo que tiene Él un propósito para mí. Pues hay que buscar ese propósito. Así es. Y pues creo que mucho de ese propósito pues es compartir, pero no nada más de palabras, sino con un testimonio, ¿no? En un caminar, haciendo las cosas como tú me lo decías ahorita. Exacto. Sí, porque si no buscamos realmente nuestro camino, nuestro destino, pues estamos perdidos, ¿no? Digo, te pregunto si crees en Dios porque... Y luego nosotros abrimos la Biblia y encontramos muchas cosas hermosas en la Biblia, ¿no? Así es. Por ahí dice, subió al cielo, llevó cautivos y dio dones a los hombres. Unos son maestros, otros son profetas, ¿verdad? Tienes que buscar cuál es tu vocación. Tienes que saber qué es lo que Dios te está mandando. A lo mejor puedes ser un profeta, puedes pues llevar la palabra de Dios a muchos lugares, ¿no? No solamente así con la Biblia, sino con tus actos, con tus hechos, ¿no? A través también de la iglesia, a través del trabajo terapéutico, ¿verdad? Así es. Creo que podría ser a lo mejor hasta un buen consejero, ¿no? En adicciones, ya con tanta escuela. Es algo que le digo muy constantemente, sí, ¿verdad? Todo el conocimiento que él trae es para que ya estuviera él justo llevando a otros seres humanos, a otras personas, compañeros de la mano. En consejería. En consejería, él ya trae una experiencia, conocimiento de ya, no seas solo para ti, ya regálalo también a los demás. Así es, y pues sí, ahora sí que Rubén en mis trabajos es lo que, cuando hay retroalimentación, es lo que siempre me ha comentado, y pues sí, yo creo que ya es momento de ponerle acción. Así es. Muy bien, José Carlos, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por hablarnos de tu enfermedad, por hablarnos de ese camino que has pues ahora sí que valga la redundancia, caminado por todos esos centros de rehabilitación y de estar encontrando la luz aquí en Santuario. Pues eso habla de que estamos haciendo las cosas bien en el corporativo. Y pues invitar a toda la gente que nos está viendo para que se den cuenta de que nuestro corporativo, Clínica Santuario, Clínica Costal y Clínica La Esperanza, somos profesionales y contamos con un equipo muy amplio para poderte ayudar a reestructurar tu vida en el área física, mental, espiritual y familiar que se han visto afectadas por tu adicción. Habla con tu padre, habla con tu madre, habla con tus amigos, habla con todo el mundo y sabes que quiero ir a la recuperación. Necesito estar ahí porque quiero cambiar mi vida. Quiero ser un hombre nuevo
o una mujer nueva. Y sí se puede, ¿verdad? Sí. Efectivamente, Carlos, gracias por dejarme ayudarte. Con Carlos ya hay también todo un plan al momento de su salida. No es nada más el internamiento, terminas, adiós. No, hay todo un plan a seguir. Y si es un plan a mediano, largo plazo, no lo soltamos, Termina él su proceso, pero sigue agarrado de acá de nosotros, sigue agarrado de la mano para salir adelante. Hay un proyecto de vida. Justo un proyecto de vida. Él termina en mediados de noviembre. Uh-huh. No se va, se queda con nosotros, se queda a servir. En diciembre viene su familia por él para pasar Navidad, Año Nuevo. No me lo van a soltar de la mano, no me lo van a soltar. Terminando estas festividades se regresa otra vez. Y sí es a partir también de un plan que él trae para crecer en lo profesional y seguir estando bien, seguir estando de la mano con nosotros y poder un día regalarnos ese historial para los compañeros. Pues enhorabuena, si se te está dando esta oportunidad, pues tómala y no la sueltes, porque ya ves que no siempre se te da esta oportunidad. Y bueno, pues bienvenido a tu casa, Santuario, y muchísimas gracias. Y no te sueltes. Muchas gracias, Agustín, es un placer haber estado contigo, haber compartido, y pues muchas gracias también a Rubén. Les agradezco y pues bendiciones. Ánimo, gracias. Gracias. Bueno, pues primero Dios, nos vemos pronto en otro próximo podcast para hablar de otro tipo de adicción, de otro tipo de enfermedad, y de hablarles acerca de cómo nosotros, a través de nuestro poder superior, que es Dios, y de toda la gente que está alrededor de nosotros, que tiene un espíritu de servicio increíble, como es Rubén y todos los psicólogos que están ahí dentro del proceso, pues hacemos posible que el paciente logre su recuperación. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.